Carmel con Manu Barrientos, tu host. Hola a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Vi. El día de hoy tenemos una invitada demasiado especial. Vamos a tocar temas muy bonitos, muy sanadores. Así que espero que estén preparados. Así que bueno, le damos la bienvenida a María Antonia Jaramillo. Es nuestra invitada, es maquilladora, negociadora internacional, nos conocimos en la universidad, somos muy amigas y el tema de hoy, como dice en el título, es cómo vivir con un duelo detrás de ti. Así que hoy María nos va a contar un poquito de su historia, el contexto como para que ustedes entiendan un poquito más del tema, el por qué, y ya después continuamos con los llamados a la acción, que la idea es que todos los que tienen esta situación o una situación parecida de un duelo puedan tomar acción, sanar y tener estrategias que a María le han funcionado demasiado bien. Bueno, como ya dijo Manu, mi nombre es María Antonia y un poquito de mi historia es que, bueno, yo hice la práctica de negocios internacionales en Estados Unidos y cuando estaba allá me faltaban 2 meses para regresar y en un momento repentino mi papá falleció de una forma un poco inesperada, pues él tomó la decisión de quitarse la vida y esto fue como un reto demasiado grande en mi vida. Donde uno muchas veces se pregunta por qué pasó, qué pude hacer, pues y empiezan muchas preguntas en un duelo que uno realmente no tiene razones, no tiene motivos, entonces uno muchas veces se encuentra como muy perdido. Y durante el duelo, pues yo vivo este duelo de una manera como yo creo que uno siempre vive las cosas que le pasan con las herramientas que tiene en el momento. Entonces, yo creo que ha sido vivir el día a día y un día a la vez. Bueno, y mediante mi duelo, mientras estaba pasando como este proceso tan doloroso que yo muchas veces no había visto la salida, repentinamente también se murió otra persona muy importante de mi vida, que fue mi mejor amigo. Entonces, cuando yo sentía que mi duelo ya estaba subiendo, fue como volver a bajar, como volver a hacerme preguntas de Dios, por qué, de renegar, de decir por qué me está pasando esto a mí. Y yo creo que pues es muy natural en cualquier proceso de duelo. Yo creo que en este episodio no nos tenemos que enfocar simplemente en un duelo de una pérdida, sino que yo creo que en la vida tenemos diferentes duelos, ya sea un duelo amoroso, un duelo porque perdimos un trabajo, o ya sea el mío, pues que es más personal, de perder a un ser querido o a un amigo, que si bien son cosas demasiado duras que nos pasan en la vida, yo creo que tiene que llegar un momento de aceptación, de decir como, bueno, todos nos vamos a morir, todos estamos acá para dejar un propósito, dejar una huella en los demás, y cada quien tiene su ciclo. Y yo creo que nosotros los humanos no estamos preparados para que las personas se vayan de nuestras vidas así tan de repente. Pero siempre que alguien se va te deja una enseñanza muy bonita y es como empezar a vivir desde el amor y decir como, bueno, esta persona que me enseñó o yo que puedo cambiar a partir de esa persona que ya no está. Entonces en este caso puntual, por ejemplo, de mi papá, fue empezar a decir como, bueno, yo cómo puedo empezar a sentir que mi papá está cerquita a mí, así él no esté, como que su cuerpo no está físicamente. Entonces obviamente son dinámicas que cambian demasiado. La dinámica de mi familia cambió mucho porque pues ya quedamos mi mamá, mi hermana y yo, y muchas veces es un proceso que cambia la dinámica familiar. Entonces en estos procesos tan de duelos como que puede ser la mamá o el papá, puede llegar alguien de, pues como la hermana o la otra hija a creerse como que ya es el personaje principal de la casa, y yo creo que eso es una de las partes más duras del duelo, como que cambie la forma en la que tú vives. Total, sí, y más que en este caso, pues al ser de tu núcleo familiar no es lo mismo, porque sí te cambia demasiado todo tu entorno, o sea, desde la casa hasta cualquier otra cosa. Y pues antes de cualquier cosa decirte gracias, pues obviamente por compartirnos esto, porque obviamente sí es algo muy íntimo, pero aquí lo que queremos es que las personas que realmente nos están escuchando y han vivido
duelos o pérdidas o situaciones muy difíciles, sientan como ese abrazo y se sientan tal vez identificados con muchas cosas que tú dices, porque creo que no hay nadie que entienda más el duelo que la persona que lo vive. O sea, quienes estamos alrededor de las personas que tienen un duelo, o pues yo he tenido duelos por pérdidas de relaciones, de amistades que me han dolido mucho, y esas cosas son tan personales que es muy difícil decir como que ahí te entiendo o te comprendo. Entonces la idea es que ya que tú literalmente puedes decir como que yo siento esto, la persona o las personas que nos estén escuchando que también lo sienten, sí se van a sentir más como abrazadas porque se identifican contigo full. Así que yo te quería preguntar como, ¿qué aprendiste de ti en medio de todo este duelo? Yo creo que el aprendizaje más grande, bueno, primero tocando el tema que decía, es que muchas veces uno no, pues la persona que está viviendo el duelo, uno sabe que muchas personas no lo entienden, porque a mí, pues como tú o pues personas de mi círculo cercano que no han vivido como una muerte de un ser querido, pues que me digan, pues que me entienden o algo así, uno no se siente como abrazado o identificado, porque realmente yo siento que nadie lo entiende hasta que lo viva, y yo creo que uno muchas veces cree que uno vive del dolor ajeno y no es así. Pues y uno puede decir como, ay no, tan duro lo que le pasó a este o al otro, pero yo creo que el dolor de todos es diferente y todos cargamos como con pues nuestro peso, y yo creo que, Total. por ejemplo, el aprendizaje más grande que a mí me ha dado esto es que al principio a mí me dio muy duro que cuando yo llegué pues de mi viaje, que obviamente me tocó devolverme, fueron dos duelos a la vez, porque fue el de mi papá y de dejar mi mejor vida, porque yo estaba haciendo mi práctica en Estados Unidos, estaba pues literalmente en mi mejor momento, que yo vivía sola, que pues estaba como en el mejor punto de mi vida, y fue llegar como de Claro. golpe. Que yo llegué, pues yo me imaginaba que cuando yo llegara de mi intercambio todo el mundo me iba a saludar, pues sí fue algo totalmente diferente, porque yo llegué y claramente había pasado pues la muerte de mi papá, toda mi familia en la casa, entonces eso fue un momento como de juepucha, ¿qué es esto? O sea, uno nunca está preparado para esas cosas. Y fue muy duro porque todo el mundo me decía que dijera que a mi papá le había dado un infarto. Entonces, en parte eso fue lo que a mí más como que me marcó, porque era como que no le damos la oportunidad a las personas que tienen esos pensamientos de cansancio o que realmente tienen un dolor tan profundo que buscan que la mejor solución es esa. Yo creo que cuando en tu entorno tiene tanto tabú, pues el tema de que alguien tome la decisión de quitarse la vida, eso es lo más duro. Y yo creo que mi mayor aprendizaje fue como que, bueno, si las personas a mi alrededor están viviendo un dolor, yo cómo puedo ayudarlas, o yo qué señales puedo ver que realmente puedo ser como una persona que apoya, una persona que está como fue, pucha, yo qué pude haber hecho, porque uno se empieza a preguntar muchas cosas. Entonces el Total. aprendizaje también fue como que, bueno, no tenemos el control, y yo en terapia pues eso he soltado como mucho de eso, como bueno, voy a soltar el control de sentir culpa, porque el aprendizaje que más me dejó fue como, ya, yo no puedo tomar decisiones por los demás, porque yo al principio lo más duro fue como que yo me culpaba, yo decía que fue mi culpa, que por irme, y a mí lo que me decían era como, tú no eres responsable de las decisiones que tomen los demás. Es muy bonito uno aceptar lo que pasó para poder ayudar a las personas que pasan por lo mismo, porque yo creo que cuando uno le pone tanto tabú a las personas que tienen ese tipo de pensamientos, provoca que siga pasando. En cambio, cuando uno realmente dice como, no, yo cómo puedo ayudar, cómo puedo estar para los demás, es como ese aprendizaje muy bonito de decir como, bueno, yo no soy responsable, pero cómo puedo ayudar, qué puedo hacer para hacer sentir mejor a los demás y que realmente sientan que uno los está acompañando. Eh, pues Total. otro aprendizaje fue de pronto a vivir un día a la vez y vivir el máximo que tú puedas. Porque yo creo que uno muchas veces en el día a día y en el corre-corre y en que me ocupé, uno se encaja
estarse quejando o tan maluco esto, qué pereza, qué tristeza. Y yo creo que la vida es hoy. O sea, literalmente puede sonar muy cliché o lo que sea, pero yo he aprendido que literalmente la vida es un ratico y con las pérdidas que yo he tenido que han sido muy repentinas, realmente me he dado cuenta de eso, pues como que Total. tú me puedes tener acá y ya en un segundo se acabó. Entonces yo creo que lo más bonito y los aprendizajes que deja cualquier pérdida es uno dejar huella en cada persona y dejar una huella positiva, que las personas puedan recordarte como con lo lindo que tú dejaste. Y lo que yo he hecho y que a mí me ha ayudado a conectar con mi papá y con mi amigo es recordar esos momentos bonitos que él me dejó. Entonces no sé, cuando hablo de él, no hablo como, ay, cuando mi papá me regañó, cuando mi papá me dijo esto. No, o sea, es Sí, como no. tan bacano este momento que viví, tan lindo que mi papá me hubiera enseñado esto. Y en el día a día es demasiado bonito. Yo ya estoy trabajando actualmente en la empresa. Mi papá tenía una empresa textil y en el día a día, pues toda la gente con la que yo tengo que hablar lo conocía. Entonces es muy bonito que me dicen como, ay, a mí me acuerda tu papá, pues tú eres igualita. Entonces es como, como que Sí. uno siente que él está ahí, como que la gente todo el tiempo te vea reflejada en un alma tan bonita, porque yo creo que mi papá a mí me dejó demasiados aprendizajes bonitos de ser buena persona, de actuar desde el bien. Es como que la gente lo vea y que me hable también de él, es como, bueno, es muy duro y es muy doloroso, pero todos vamos a pasar por ahí y que la gente te recuerde con tanto amor es demasiado sanador, como uno decir, bueno, este es mi propósito en la vida, dejar huella, dejar una huella bonita, que la gente hable bien de ti y que realmente sepa que tú eras un buen ser humano, que dejaste muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, porque yo no sabía nada del mundo de las telas. O sea, yo llegué y eso fue, yo soy maquilladora como Manuela contó y yo era profesora de maquillaje y de la nada fue como, bueno, otro reto, me voy a meter a la empresa de mi papá y allá pues fue como todo ese suceso. Entonces al principio sí era muy duro como uno llegar ahí y decir como, bueno, acá pasó y yo, gracias a Dios, no vi a mi papá pues como ese último día, ni pues En como la estaba, en situación. las situaciones en las que estaba, gracias a Dios. Pero la mente a veces es tan engañosa Uf, que la mente se lo imagina. total. Entonces, eso fue en unas escaleras, yo subo por esas escaleras y mi mente es mostrándome una imagen que yo no quiero ver. Entonces, como que ese aprendizaje también ha sido como, bueno, cambia ese chip de recordar a tu papá con el mejor momento que tú hayas vivido. Entonces, como que mi consejo para las personas que están viviendo un duelo también es que si, no sé, fue por una enfermedad o algo repentino, es como recordar el momento más bonito y no el último momento de cómo perdió la vida. Porque yo creo que eso nos ancla es a Al- vivir un duelo desde el dolor y no como desde el agradecimiento y el amor. Que yo creo que yo al principio lo vivía muy desde ese lado víctima. Como que yo ok. creo que a mí lo que no me ayudaba a avanzar era que yo estaba demasiado, es que porque me pasó esto, es que yo no estaba preparada. Y sí, uno nunca va a estar preparado, es que Total. yo creo que aunque sea la ley de la vida, No uno se lo espera se, nunca, total. o sea, ni los amigos, es más, a mí me decían como tu papá se veía muy joven, muy yo no sé qué, o hay personas que se impresionan y yo creo que eso es lo que a uno de pronto le genera como ese, juepucha, si nosotros cambiáramos la mentalidad de la gente, de cómo habla, por ejemplo, aquí en el caso puntual de mi papá, pues no de mi papá, sino de cómo lo hizo, si nosotros habláramos con más naturalidad de que está bien a veces no estar bien, sería como un proceso más sanador, más llevador y que la gente no recurriera tanto a esa solución. Sí, claro, pues como que negarlo es antes pues mucho peor. Pero me parece muy lindo la manera en la que hablas de tu duelo porque se nota que sí te ha transformado bastante y yo que he vivido pues tu duelo muy de cerquita, yo sí he visto que al principio como cualquier duelo siento que era pues mucha rabia, mucha frustración, igual el papel de la víctima era súper entendible porque eras una víctima pues en el momento no lo ve así, pero qué lindo todo lo que pues has llegado como a transformarte. ¿Y tú qué crees que ha sido como lo que no se ha transformado, algo que
que sea difícil para ti en este momento, aún después de todo lo bonito que ha salido de ti, cómo manejarlo. Yo creo que aunque yo ya estoy más adelantada en ese proceso de aceptar pues como los motivos, pues no motivos porque yo en realidad no sé qué pasó y nunca voy a tener una respuesta, pero creo que es eso, como que lo que yo siento que no se ha transformado es como de decir, bueno, ya no te vuelvas a estar ahí preguntándote por qué pasó, qué pudiste haber hecho. Yo creo que es eso, como yo estarme preguntando yo qué pude haber hecho para que mi papá no tomara esa decisión. O con el caso puntual de mi amigo es como, ¿será que yo fui mala amiga? Porque uno siempre está ahí, que yo creo que eso es lo que a mí más me, como Sí, que, no, te aprieta. sí, me aprieta, sí, pues Sí, sí, entendimos. como que más me doy palo, o sea, Ok, yo me doy ajá. mucho palo con yo qué pude haber hecho, si yo hubiera sido más presente, si yo hubiera esto, si eso creo que es lo más duro, que yo creo que eso es lo que no ha sanado y de pronto que uno dice, joder madre, si yo hubiera sido mejor hija o si yo hubiera compartido más tiempo con mi papá, uno en medio de un duelo, cualquier duelo, pues acá repito que no tiene que ser pues puntual un duelo de una pérdida, por ejemplo en un duelo amoroso que también lo he tenido, es porque ella y por qué no yo, pues uno muchas veces está ahí como preguntándose por qué, por qué, por qué, Sí, por como qué. que no soy suficiente, casi siempre es eso. Sí, o yo qué pude haber hecho diferente y uno siempre está como en ese papel de decir, es que esto fue por mí y yo creo que eso es lo que a mí no me ha dejado como avanzar muchas veces porque listo, yo hay días que yo me levanto y yo digo, yo soy, ya estoy súper fuerte, ya estoy súper bien, pues sí, creo que también es como que no es un proceso lineal. Ningún Sí, duelo, total. ninguno es un proceso lineal. Un día tú puedes estar en la cima, puedes estar súper bien, creerte vencedora, lo que sea. El otro día no me quiero levantar de la cama y yo creo que es completamente normal. Pues, Total. si bien yo creo que eso es lo que yo menos he sanado, pues como de estarme haciendo preguntas de yo qué hubiera podido cambiar y algo muy lindo que a mí me ha pasado en este proceso es que nosotros, pues cada alma pacta lo que le va a pasar en la vida y qué aprendizaje viene pues a cumplir acá en este plano. Entonces es eso como que a mí cada pérdida que yo he tenido, si bien ha sido amorosa o pues de una pérdida por muerte o algo así, es que todas me han enseñado que yo sigo teniendo algo por sanar. Y es siempre estar justificándome o diciendo por qué o culpándome a mí de algo que no está bajo mi poder. Entonces yo creo que para mí eso ha sido lo más difícil, Ok. como intentar controlar. Sí, no, y es completamente normal, creo que uno siempre se hace esas preguntas y hay que hacerse las preguntas correctas porque uno nunca va a tener esa respuesta, pues ese por qué de cualquier pérdida, relación de amistad, de pareja o un duelo en este caso, de esta manera, es siempre algo muy humano, pero realmente, como tú lo dices, no es sanador quedarse aferrado ahí porque sinceramente esa respuesta no Y existe. algo que, pues algo que a ti te dicen mucho, a uno siempre le dicen en la iglesia o las amigas o todo el mundo que se refiere a ti, siempre te dicen como, no es el por qué, sino el para qué. Y uno a veces dice como, pues a mí, ¿cómo que para qué? O sea, yo que lo voy a haber sentido, ay, ¿para qué se murió mi papá o para qué se murió mi amigo? Yo Sí, creo que eso no uno, ayuda, la eso no verdad. ayuda en ese momento porque uno dice, pues esta persona sí es, Sí, pues, pero y en se ese, acaba de pasar, estás herida, entonces es sí, como, no pero hay. en el momento uno dice, bueno, ya pasó, yo ya no lo puedo cambiar, pero esto, ¿para qué me sirvió? ¿Para qué me está ayudando? Entonces yo creo que si bien es un momento muy doloroso y yo creo que ha sido el momento más duro de mi vida, ¿para qué me está pasando? Para crecer, para aprender a vivir un día a la vez, para no vivir como tan agitado, tan ya, sino como realmente, bueno, me doy una pausa, vivo mi vida como la tengo que vivir, aprovecho las personas. Ah, algo que se me pasó que tú decías como que aquí aprendí. Creo que un aprendizaje muy lindo es uno nunca irse acostado a la cama con las personas que quiere. Pues por ejemplo con una amiga si uno tuvo una discusión, intentar sanarla, con el novio, tampoco acostarse enojado, ni con Ah, la ok. mamá, ni con el papá, con Sí, nadie. total.
porque yo creo que uno nunca sabe si una persona está hoy, puede que ya no esté mañana, entonces lo ideal es que uno siempre se vaya en paz. Sí, Si uno se total. llegara a morir mañana, como decir, bueno, yo me fui en paz con todas las personas que estaban a mi alrededor. Y para el que queda también, como que, uy, pues al menos ganamos la discusión. Yo también soy muy partidaria de eso, de verdad que a mí no me gusta. Y me pasa con mi hermana, pues, que tenemos, como vivimos juntas, tenemos peleas, peleas bobas de convivencia. Y me pasa mucho eso de que, no, pues yo voy, pues, como que hablemos antes de dormir, porque yo también soy súper partidaria de eso. A mí no me gusta. Y obviamente mucho menos con la pareja, con la familia, con el que sea. Eso sí, Sí, porque muy bueno. a mí me ha pasado mucho que alguien me cuenta como de su duelo y me dice como a mí lo que más duro me da es que nosotros nos fuimos bravos. Ay, qué difícil. Entonces, la persona que se queda aquí es la que queda todo el tiempo con esa culpa de decir, Total. es que yo por qué no le pedí perdón, es que yo por qué fui tan dura. Yo también viví como un duelo así cerca que un primo falleció pues por un accidente y la mamá se fue brava con él. Ay, Entonces es como todo el tiempo constante en esa culpa, en esa claro. culpa. Yo creo que uno ya no puede cambiar, pero mi herramienta ha sido esa, como intentar dar lo mejor de mí y decir si yo me equivoqué o si, pues muchas veces a uno le pasa que en una conversación uno siente que dijo algo que no debía haber dicho. Pues por Sí, ejemplo, no sé, que yo te dije algo hiriente y yo sé que a ti te dolió y yo sé y no te digo nada. O sea, si yo sé que tú quedaste maluca, es muy bueno uno también tomar como acción y decir como, mano, mira, me equivoqué diciéndote esto, no fue mi intención, me quedé pensando, como uno sanar todas esas cositas que de pronto en el momento que uno se vaya, uno saber que quedó bien con todas las personas que eran importantes para uno. bueno, y ya que escuchamos bastante de ti, de la situación, de cómo te has transformado, cambiado, vamos a esos llamados a la acción para ayudar a las personas que tal vez estén pasando por un duelo, que ya pasaron, o no tiene que ser como tú dijiste, de una pérdida o algo así, puede ser una relación, otras cosas. Entonces, como darles esas estrategias, esos tipsitos, ¿cuál sería como el primero que tú darías para aquellos que están pasando por esto? Yo creo que lo primero que yo haría en cualquier tipo de duelo es aceptar lo que pasó, aceptar si terminé con mi novio, aceptar si alguien se murió, pues literalmente aceptar la razón, el motivo, ya uno no puede hacer nada para cambiarlo, las cosas son como son y ya, entonces como hasta que uno no acepte, uno no trasciende, o sea, No avanza. literalmente tú tienes que aceptar para poder avanzar y para poder decir, bueno, hasta aquí. Y yo creo que también esto me ayudó mucho, pero ya no en un duelo como de pérdidas, en los duelos amorosos, ayuda Sí. mucho cuando uno dice como, bueno, yo me voy a dar un tiempo para estar mal. Ok. Entonces es eso, es uno ser muy consciente de hasta cuándo yo me voy a permitir sentirme triste, sentirme mal, para poder avanzar. Porque cuando uno se queda en ese dolor, yo me quedé mucho tiempo en el dolor. Yo creo que mi año más duro fue el año pasado, porque pues se murió mi papá, luego mi amigo, y fue como el junte de las dos, y yo sentí que ese año yo simplemente estaba viendo en piloto automático. Entonces yo este año literalmente dije, María Antonia, ya no más, o sea, ya es hora de que realmente avances y te pares y te levantes y vivas tu vida, porque es que yo creo que los humanos estamos muy anclados a decir que si esta persona se va yo me muero, y no, en realidad cada uno es pues todos vinimos individual, o sea, uno tiene que ser su mejor proyecto. Entonces yo creo que es eso, la No, aceptación y decir total. como, bueno, yo me permito sentir, me permito vivir, pero ¿hasta cuándo este dolor me va a tumbar? ¿Hasta cuándo? Ya, entonces como decir, bueno, me levanto, y ser consciente de lo que uno hace durante el día y vivir como un día a la vez, paso por paso. Yo creo que eso también ayuda mucho, la aceptación y decir como, bueno, acepto esta pérdida, pero también acepto que esta pérdida no me puedo echar a morir. Entonces tengo que seguir mi vida. Sí, total. Es que yo creo que ese es o sea, es el tip como que más difícil, por decirlo así, porque uno muchas veces no quiere
como aterrizar esa realidad que está pasando. Entonces le pasa a uno hasta en las situaciones amorosas y obviamente también en las pérdidas, que es como, no, esto no puede ser posible, yo no voy a ser capaz. Uno empieza como con esa negativa de que no, es que yo no puedo, qué es lo que pasa, esto no puede ser. Yo creo que algo muy importante ahí también es uno no darse tanto palo. Si bien uno tiene que aceptar, yo creo que todo tiene un proceso y como lo mencioné ahorita, no es un proceso lineal, pero sí tiene varios punticos de uno decir como, bueno, si yo me siento triste, me permito llorar, que yo creo que hay personas que no logran sanar ciertos duelos porque es como, bueno, esto a mí no me va a tumbar. Entonces tú vives una cosa y al otro día es como, supuestamente ya lo acepté, pero va uno a ver y no has aceptado nada, simplemente seguiste tu vida como si nada hubiera pasado y llega un momento que colapsa. Sí, que colapsas y que nunca te permitiste sentir cada emoción y yo creo que eso es demasiado importante. Uno, si yo quiero llorar, tengo que llorar, si yo quiero tener rabia, tengo que tener rabia, pues y algo del duelo es que todos los duelos tienen como varias etapas, entonces está la etapa de que te resignas, que peleas, que te da rabia, entonces es uno no culparse por tener esas emociones, porque a mí lo que me pasaba era que yo me sentía demasiado mal por tener rabia con mi papá. Y yo creo que eso es algo muy natural, de yo tengo que sentir esa rabia para poder transformar ese dolor en amor, porque en algún momento llega esa transformación y cuando tú transformas como todas esas emociones pasadas, es que logras decir como, bueno, ya acepté que mi papá no me acompaña en este plano físico, pero también tengo la certeza de que nos vamos a volver a encontrar y que realmente él está aquí acompañándome. Entonces es como decir, lo acepto. ¿Qué más? ¿Cuál sería el segundo llamado a la acción entonces ahí? Yo creo que muchas veces tenemos tabú con la terapia y el apoyo profesional. Y yo creo que es muy importante. En cualquier tipo de pérdida, si uno siente que es una pérdida que realmente está atando tu vida, la terapia es muy importante. O sea, las amigas si bien son muy importantes y si tienes pareja, la pareja, pero yo creo que una persona profesional que realmente sabe cómo tratar tus traumas o tus heridas es la persona que realmente te ayuda a sanar y a salir. Para mí fue eso, yo en este momento sigo con psicólogo y psiquiatra y a mí no me da pena decirlo porque es que realmente uno solo no puede y yo creo que muchas veces las personas no logran avanzar porque no buscan una ayuda y la ayuda psicológica pues en este caso o bueno, no lo encasillemos tanto a que tiene que ser una ayuda psicológica o psiquiátrica, sino que hay diferentes tipos de ayuda, no sé, si tú sientes que tu psicólogo es Dios, listo, ve a la iglesia, ve al Santísimo, órale, escribe, pues busca la ayuda que tú sientas que es buena para ti, pero busca ayuda, no sé, si bien sea un grupo de oración, un grupo profesional, es como buscar ayuda. Hay diferentes tipos de ayuda, pero creo que es demasiado importante uno poder hablar con otras personas que no sepan tu historia, porque si bien uno con las amigas es como que la amiga te va a escuchar, te va a decir, pero ya una persona que realmente no te conoce te va a dar las herramientas que tú necesitas para transitar ese dolor, cualquier tipo de dolor que tengas. Total, es que es triste que muchas veces las personas ven como la terapia o ese tipo de cosas como sinónimos de debilidad y es como que es como si uno estuviera enfermo y no quisiera ir al médico, o sea, es que es lo mismo. Es un profesional que tiene las habilidades, las herramientas y el conocimiento para ayudar. Entonces, es muy buen tip y creo que independientemente si estás pasando por un duelo o no, creo que todos en algún punto de la vida, sea por, no sé, temas laborales o aceptación a sí mismo o el amor propio o cambios en la rutina, uno llega a un punto donde necesita realmente terapia, o sea, necesita alguien que sea profesional y lo que tú dices de que no conozcas la historia me parece importante porque yo a mis amigas, por más de que las aconseje o por más de que yo intente ayudarlas, uno no les habla como le hablaría un profesional. Y otra cosa es que, por ejemplo, una amiga siempre te va a apoyar con lo que tú quieres escuchar, pero no con lo que realmente tú necesitas en ese momento. Entonces, una persona que ya ha trabajado eso y que realmente lo ha estudiado, porque yo creo que eso es muy importante, uno como amiga, uno habla desde lo que uno cree y desde lo que a uno le funciona, pero ya una persona profesional que realmente no sé, ha estudiado el cerebro, los traumas, cómo funciona, es una persona que realmente te puede decir como
tú también te estás equivocando, que yo creo que eso también es importante, que uno muchas veces está en ese papel de es que a mí me hacen, es que a mí esto, es que a mí, es que a mí, es que a mí, y es también que esa persona te dice como, te trae a la realidad y te dice, no, ven, tú también tienes cosas que sanar y que trabajar, entonces ven que yo soy ese acompañamiento que te ayuda, y eso es muy lindo. Otra cosa que a mí, pues que yo creo que es lo que más ayuda es, jue madre, no encerrarse, o sea, tener una red de apoyo, que a mí me pasó que al principio de mi duelo yo tuve mucha compañía, pero llegó un momento que obviamente la vida de todos sigue y uno quisiera que todos se quedaran ahí con uno, pero sí, todos tienen su propia vida. Y ya después yo me encerré y me alejé y me aislé, y yo creo que eso fue el mayor daño que yo me hice, que por eso mi año pasado fue como tan doloroso, porque aparte de yo tener unas pérdidas, también como que yo solita me alejé de mis amigas, y yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer, porque uno siempre, en cualquier tipo de dolor o de duelo, uno necesita una red de apoyo. Y ya que hablas de la red de apoyo, yo te pregunto, uno como amiga, si hay alguien del entorno, o ni siquiera como amiga, pero puede que alguien de mi entorno esté pasando por un duelo, pues un familiar, una pareja de uno cómo puede ayudar a esa persona que está pasando por el duelo. Bueno, yo creo que lo más importante también es que tú como amiga no te sientas mal por el dolor del otro, porque yo creo que muchas veces al ser red de apoyo, las amigas como que cargan ese dolor y es como que es que me duele mucho verla así, es que me duele esto, y si bien obviamente duele demasiado ver a las amigas mal, sí, no es fácil. Yo creo que es aceptar que nadie vive por dolor ajeno. Entonces muchas veces mis amigas al acompañarme se comparaban y decían, es que yo no he vivido algo tan duro, es que yo te veo a ti y yo digo que mi dolor no es tan significativo, y yo creo que no es así. Yo creo que como lo dije ahorita, cada quien vive los dolores que está destinado a vivir. Total. Entonces uno como amiga tiene que ser como, bueno, yo te voy a acompañar, pero yo no voy a cargar con tu dolor, y hasta que yo sea capaz de acompañarte, hasta ahí te acompaño. Y digamos, algo que yo creo que es normal es que tú al ser red de apoyo simplemente acompañes. Yo creo que muchas veces uno no tiene como esas palabras, uno no sabe adecuadas, qué decir. Sí. Pues, o sea, cuando a mí me pasaba que a mis amigas perdían algo, a alguien, por ejemplo, una amiga mía cercana perdió al papá también, yo no lo había perdido, entonces yo no entendía en carne propia lo que se sentía. Fue antes de tu situación. De mi situación. Y uno no sabe qué decir, entonces es demasiado entendible. Sí. Y yo siento que uno como amiga también se pone muchos tabús de, es que a ella se le murió el papá, y lo dice pasito, como es que ella, y yo o sea, a mí me pasaba mucho contigo, que yo no sabía cómo ser, porque yo era como que, pucha, uno está en un dilema como amiga, y es que uno no sabe si hacer como si nada, como para entretenerla, motivarla, ay no, hablemos de otra cosa, cómo está el clima, la ropa. Yo creo que lo importante es permitirle a tu amiga que está viviendo cualquier clase de duelo, o sea, las señales que ella te dé, tú simplemente fluir. Por ejemplo, si ella está llorando, déjala llorar. Escúchala, es lo único que necesita. O sea, uno en esos momentos, uno no necesita que le digan, todo va a pasar, todo va a estar bien, porque en ese momento uno no siente ayuda. Que todo está bien. Total. Entonces simplemente fluir, pero tampoco ver a las amigas con pesar, porque yo creo que muchas veces uno puede llegar a pasarse y decir como, ay, es que qué pesar, o sea, yo o tratarla como con pincitas. Sí, eso para mí fue lo peor. O sea, yo me alejé a algunas amigas porque yo sentía que me trataban como un bebé. Sí. Como, ay, no, ¿y qué estás haciendo? O ya comiste, o listo, yo sé que eso ayuda y que obviamente uno se preocupa, pero que no me contaban cosas de la realidad, como uno como ser humano también sigue su vida, o sea, mi vida no se acabó porque yo tuve pérdidas, o sea, mi vida tenía que seguir, y yo creo que lo que uno busca en ese momento de sus amigas es que te saquen de la realidad, te inviten, o sea, a mí me pasó mucho que me dejaron de invitar a planes porque creían que no era el momento adecuado. Yo creo que sí, acepto que ese fue también error mío, pero es que yo como le iba a decir, hey, vámonos para un planchón, o sea, como que yo decía, no. Y yo creo que eso es normal, pero uno dice que no, pero uno se quiere sentir incluido. Sí, obvio. No, la verdad es que esa sí fue cagada por parte de uno, porque yo creo que uno sí debería. Pero yo creo que uno tampoco se puede quedar
Es que es eso, yo creo que uno sabe las herramientas también cuando uno ya está preparado para hablar, porque claramente uno en ese dolor, uno va a decir, pues, esta persona, ¿por qué me invitó a esto? Pero ya uno pensando, es como Sí, es que verdad. me hubiera gustado sentirme como que me invitaran, Incluida. porque, por ejemplo, a mí me pasó con el grupito que tenemos nosotros, que uno estaba cumpliendo años y él no me invitó como por esa pena de decir, como ella está pasando por un dolor, yo no la voy a invitar. Y lo que pasó, para desgracia de nuestro amigo, es que cumplimos años muy cerca y él no me invitó a su cumpleaños como por ese miedo y nos encontramos ese día. Ay, Entonces sí. yo creo que ahí fue como que él fue madre, yo por qué no la invité y la cabeza empieza ahí a Claro, maquinar. fue como, pucha, me la encontró el mismo día, ¿qué es Sí, esto? No, entonces yo qué creo que embarrada. ya como red de apoyo es eso, como uno ser como tu amiga te permita ser, o sea, si quieres llorar, acompáñala, escúchala, pero no la trates como con pincitas, como si fuera un bebé, sino que habla de la cotidianidad, los chismes de la vida, qué ha pasado, que uno no sienta como que te están ocultando, sino que simplemente hazla reír, hazla olvidar un ratico ese dolor que tiene, porque yo creo que eso es muy sanador, si bien uno muchas veces inconscientemente se aísla, se encierra, cuando uno sale, uno realmente llega livianito a la casa, uno es como, Claro, se recarga un qué bueno montón. que vi a mis amigas. Y otra cosa que yo creo que también es muy bonito saber, lo que yo creo que a ti te llegó a pasar, es que uno muchas veces te está culpando como de decir, es que yo represento algo triste o es que a mí me da Sí, tristeza, pues es que ella solo llora conmigo, pero con otras personas está bien. Yo creo que como amigo también es entender que ella está pasando por un dolor y que si ella se abre con, pues si tu amiga o tu amigo o el que sea que esté pasando por su dolor se abre contigo y llora contigo es porque confía en ti y porque te considera un lugar seguro. Entonces como que uno también como amigo soltar esas culpas y decir como que es que ella conmigo solo llora y yo no le doy felicidad, no es eso, es que simplemente uno muchas veces no encuentra con quién sanar o con quién llorar o con quién desahogarse y busca a los amigos. Entonces ahí es donde yo digo que también como amigo escuchar, pero tampoco cargar, porque yo creo que hay una delgada línea entre uno ser compañía y entre llegar a que ese dolor te cargue y te absorba. O sea, uno como la total, sí. persona que no está pasando por ese duelo, también es muy importante pues cuidarse y no permitir que ese dolor como que te penetre a ti, porque Y si daña la bien, relación, daña a sí, la otra y persona, si sí, bien tú total. puedes acompañar, tú también tienes tu propia vida y uno como la persona que vive el duelo, uno también tiene que aceptar que todos tenemos dolores, independientemente de, porque acá no es una competencia de cuál dolor es más duro, porque como yo Es decía, cada verdad. quien tiene cosas que vive, y a mí me decían como es que a ti nunca te va a pasar algo así, claramente no, pero cada quien tiene sus propias batallas. Y en la última yo creo que es el autocuidado y uno Ok, buscar hobbies diferentes y buscar hacer cosas distintas que te puedan llegar a conectar contigo misma. Entonces, no ok. sé, si uno no hacía ejercicio, listo, buscar algo que te saque de la rutina, que te haga olvidar. Y eso es algo muy bonito que también es mantenerse ocupado. Porque no sé Ok, si han escuchado la frase cliché de mente sí, ocupada no extraña a nadie. Y puede sonar duro, pero es la verdad. O sea, si uno sí, es realmente verdad. se ocupa y busca un nuevo hobby, realmente, pues a mí me sirvió mucho hacer cursos de maquillaje. No sé, ir al gimnasio, hacer pilates, como cosas que realmente te logren conectar. Y también yo creo que algo muy bueno para cada duelo es uno buscar su propia forma de hacer un cierre. Entonces Ok, hacer un ritual, si bien sea escribir una carta diciendo por qué estoy agradecida o lo que quiero soltar, eso también es como un llamado a la acción de decir como, bueno, yo ya me permití vivir este duelo, pero si en algún momento vuelvo a sentir algo, ¿qué ritual puedo hacer para volver a conectar con esa persona y con decir como, bueno, hasta aquí llegué, te escribo todo por lo que estoy agradecida, pero ya cómo puedo seguir mi vida? ok, sí. Y si hubiera ya la última enseñanza o la última cosa que tú le quisieras decir a una persona que en este momento está herida, ¿qué sería lo que le dijeras como para ya cerrar, pero cerrar con algo bonito que tú quieras compartir o que tú sientas que puede ayudar a esta persona que está escuchando? Yo creo que algo muy bonito, y aquí voy a citar un libro que a mí me ha ayudado mucho, es Los Cuatro Acuerdos, que es literal uno empezar a decir
no tomarse las cosas personal. Yo creo que en algún dolor uno siempre se toma personal lo que te pasó, como si haya sido una pérdida de trabajo, tú dices, es que me echaron porque yo no era bueno, es como no tomarse las cosas personal. Muchas veces las cosas simplemente pasan porque tienen que pasar y porque tenían que dejar una enseñanza. Lo segundo es como uno siempre, lo que dije ahorita, uno siempre hacer lo mejor que puede y simplemente dar amor, que eso siempre le va a quedar a los demás, como la huellita que tú dejes, y siempre hacer las cosas como con el mayor empeño, con la mayor pasión, no quedarse con nada. O sea, como que yo creo que uno a veces como humano también se reserva mucho a dar y a recibir. Entonces como mi enseñanza más bonita es como abrazar, decir te amo, o sea, que uno nunca se quede como con una palabra de admiración o de cariño o de compañía, que realmente eso, cuando tú das amor, tú lo recibes y realmente se siente como una curita al alma, que tú puedas como expresarte y decir lo que tú sientes. Creo que eso es muy lindo para uno seguir su vida. Ay, qué lindo. Me encanta. La verdad ha sido un episodio demasiado lindo. En serio, muchas gracias por abrirte, por contarnos sobre ti. Siento que nos ayudas también a las personas que hemos estado alrededor de personas con duelo, como también a las que están viviendo un duelo, porque ambas estrategias nos sirven tanto para ayudar como para la persona que vive la situación. Y de verdad, gracias amiga María por esto, porque te abriste, fuiste muy linda, fuiste muy sincera con todo, y sé que esto realmente es una curita al corazón para muchas personas. Así que gracias. Esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que nos vean por allá en nuestras redes sociales, en Instagram, TikToks, Spotify, YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chais!